La Guacamaya TV. Cambiando las frescas playas de Juan Griego en el estado Nueva Esparta por el incomparable calor cabimense, aquel joven marinero se abrió paso en este municipio zuliano que lo acogió décadas tras décadas, permitiéndole tejer con sus palabras un manto de poesía que cubría el rostro curtido de una tierra que era referencia mundial solo por el oro negro. Él rompió paradigmas, vertió sobre el suelo que pisaba letras y más letras que al toparse de frente daban forma a una mágica e intensa amalgama literaria. Les hablamos de Rafael Machado Millán, quien salió del vientre materno un 24 de octubre de 1922, pero le dio la dicha a Cabimas de parirlo de nuevo en 1945, fecha en la que se incorporó a la industria petrolera durante los siguientes 26 años. Pero no solo fue un trabajador de la máxima empresa venezolana, su labor trascendió al punto que hoy por hoy es conocido por las nuevas generaciones como un gran poeta, escritor, versado y apasionado de la palabra escrita y hablada, con un estilo tan particular que quienes tuvieron la dicha de compartir con él lo describen como un maestro sin igual. Machado, en su sencillez e ingenio popular, mostró una pasión por la poesía que le hizo trascender con obras literarias que siempre estarán vigentes, entre ellas Cabimas Petroleum Company, Hombre Ciudad, El pasajero de la lluvia, El ojo de la bala, El pequeño guerrero, La calle, Un canto nuestro, y lo que sería la pintura poética con un sentido tragicómico de la cotidianidad cabimense plasmado a través de El tango de las horas, creación que otorga su nombre al homenaje que hoy, a 95 años de su nacimiento y sin su presencia física, le rinde la municipalidad. Pero no solo sintió la necesidad de escribir y narrar la poesía, la posesionó con una lucha real, siendo miembro del directorio de Fundacultura, presidente del Centro Literario de Cabimas, miembro destacado del Taller de Expresión Literaria de la Escuela de Letras de Luz, coordinador de literatura del Grupo Comuna 2000, integrante de la Comisión Técnica del Subsistema Valores y Cultura del Consejo Local de Planificación Pública. También dirigió los periódicos Espacio Cultural de la Dirección Municipal de Cultura y la publicación de la primera antología de poetas de la costa oriental del lago, llamada Atispando Llamaradas. Obtuvo el Premio Estatal de Poesía otorgado por la Gobernación del Estado Zulia en 1977. Su poesía está vigente en los distintos círculos y colectivos literarios que han surgido, llevando uno de ellos su nombre en la actualidad. Y así como sigiloso llegó, cambió de escenario. Partió al cielo un 29 de agosto de 2009, dejando entre muchas reflexiones versadas y llenas de la musicalidad propia de sus escritos impecablemente redactados. Un mensaje que llega a todos al alma. Por eso, de que de músicos, poeta y locos, todos tenemos un poco. El amor entre locos es el más bello acto de locura. Gracias, maestro. Gracias, poeta Machado, por su legado. Hoy, desde la humildad que caracteriza al pueblo cabimense, le rendimos tributo con sus obras. Unidos la Alcaldía Bolivariana de Cabimas, la Dirección Municipal de Cultura, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Misión Cultura Corazón Adentro, Sonora 99.5 FM, emisora comunitaria de Cabimas, La Guacamaya TV y la Universidad Experimental Rafael María Baral rinde homenaje al poeta Rafael Machado Millán. Dionisio Brito, cronista del municipio Cabimas. La primera impresión que tengo del poeta Machado es su figura. Era un hombre esbelto y además parecía un personaje del siglo XIX. Inicialmente, pues, este primer contacto está ligado al mundo de la cultura, al centro literario,
a quien acudo por invitación de nuestro poeta y profesor universitario Eider Méndez. Allí uno conoce una vinculación más o menos de amistad con el poeta Rafael Machado y posteriormente se va uno familiarizando con su prosa, de tal forma que primero viene la amistad y más adelante el conocimiento de su obra escrita. Este margariteño, nacido en Juan Griego, se hizo cabimense por muchos años y compartió con nosotros su creación literaria. Recordamos frecuentemente, comúnmente lo decimos en distintos programas y actividades de divulgación entre escolares y estudiantes, la copaiba, o sea, el poeta Machado, cuando la rama se hizo sombra. Esa es una expresión del poeta Machado que uno lo usa en varios tiempos, recordando uno de sus obras, la Cabimas Petroleum Company. Este hombre, por su sencillez, por su prosa y por su creación y legado escrito, forma parte de la ciudad. Es decir, es un componente, es un referente de la crónica de Cabimas. Bueno, mi nombre es Rafael Machado, hijo del poeta Rafael Machado. Mi papá nació el 23 de agosto de 1923 en Margarita, Juan Griego. Su padre Rafael Ángel Machado y su madre Ana Julia Millán de Machado. Su infancia y su adolescencia, con lo que él me contaba, pues que entre esas playas, esas inmensas playas de allá de Margarita, las escuelitas, lo que vivió con sus padres fue único para él. Ya más adulto, de joven todavía, pues se traslada acá a Cabimas, atraído por lo que era la actividad petrolera. Salió navegando de Margarita, o sea, en los barcos petroleros creo que fueron. Llegó aquí a Maracaibo, de Maracaibo se trasladó aquí a Cabimas, donde conoció a mi mamá, María Mercedes Rivero de Machado. Tuvieron 6 hijos, Edgar, José, Josefina del Valle, Rafael Ángel, que soy yo, Francisco Arturo, María Antonieta. De eso él transcurrió en esos 26 años de su existencia siendo marinero, ¿verdad? Y hubo un momento de su vida en que, de tanto ajetreo, él empezó a sufrir pues lo que eran los problemas del corazón, como siempre estuvo hasta último momento de su vida. Mi papá trabajó primero en la Shell, la compañía Shell de Venezuela, como patrón. Y ahí tuvo varios años trabajando ahí, después pasó a la Creole Petroleum Corporation. Y dejó de trabajar en la empresa a raíz de la enfermedad que tuvo. O sea, tenía problemas en el corazón. Lo operaron en el universitario. La primera operación que hicieron aquí de corazón abierto. Y duró, por decirte algo, 40 años operado. Y fue la primera operación a corazón abierto que hicieron en todo el país, en el estado de Zulia, que fue él. Él fue la persona operada a corazón abierto acá en Zulia. La joven ciudad entra a las aulas, va a protestar de su mejor amigo o de la profesora que solo enseña las piernas, o del pirata que no enseña un cebillo, o del error de Aparicio que sumó un hit más a amarillo. O protestan esta vez porque se pelearon Gerald y Andrés, o de la compañera que no quiere ser su amante. El asunto es protestar. Algún día se graduará de protestante. De paso aprenderá en la literatura de algún baño con qué letras se escribe sexo y de qué tamaño. Ese tango de la vida llevado a la literatura, como el tango de las canciones argentinas, motiva mucho a Rafael. Ya Blas le había hecho algunas observaciones en relación con su manera de abordar la literatura, que era desde el punto de vista amoroso. Entonces le dice, entre otras cosas, le dice Blas, que era muy cínico: chico, escríbele un
texto a una silla, escríbele un texto a un árbol, escribe un texto a una puerta. Un poco desenfocando a Rafael de la poesía de tipo amoroso, siempre dedicado a las mujeres, ¿no? A una mujer o al amor y todo. Dedícale, chico, escribe una poesía, un texto a tu perro. Y entonces viene Blas Rafael, y ahí es que escribe la poesía a Pigüe, su perrito, que lo cuidaba y que lo acompañaba. Me recuerdo que decía: a ti, Pigüe, por fiel colega y amigo. Porque ¿qué se cree, Blas? Que yo no te puedo escribir un poema a ti. Tú eres el señor perro del señor poeta. Y tú poeta por añadidura. La máquina de coser enhebra una canción por la ventana. Unos pies hinchados tejen su pernocta, hilvanando un sueño de esperanza. Una madre canta la canción de cuna que otrora le cantara. Unos labios ávidos succionan la vida a la orilla de una cama. Otros labios mancillan la pureza de un pecho, mientras la una mira furtiva por la ventana. La queja de amor se escapa en el silencio de la primera hora. Como dramaturgo y director teatral he ejercido un trabajo importante en mi ciudad, pero para poderlo hacer tuve maestros, y entre estos maestros debo hablar de Rafael Machado, el poeta Machado, el poeta más alto y viejo de Cabimas. Cuando me refiero a él, me refiero con mucho agrado, y me refiero a que él para mí adecentó, digamos, la forma en que en estos momentos yo estoy escribiendo. Es decir, lo conocí una vez allá en Punticotea, cuando me dijeron: Robinson, tienes que entrevistarte con el poeta Machado, él vive allá en Punticotea. Y yo me fui hasta allá, y cuando estaba caminando hacia lo que es ahora el centro cívico, encuentro un señor sentado en un taburete debajo de una mata de coco, y le hago señas. Él estaba exhorto ahí en un libro con páginas amarillas, leyendo muy distraído, y comienzo a gritarle, y él en ese momento me saluda, yo lo saludo y digo: usted es el poeta, y entonces pasa. Y bueno, a partir de allí hicimos una conexión, y te estoy hablando de hace más de 40 años. Yo tenía mucha inquietud en escribir, y yo no sabía si lo que estaba escribiendo era poesía o era cuento o era ensayo o era teatro. Yo no sabía nada, pero él fue la primera persona que canalizó toda esta lluvia de escritura que salía de mí. Vuelas, sueñas y vuelas en la vigilia de tu noche eterna. Ruedas, giras, ruedas, giras y ruedas al pasado inmediato en tu noche eterna. Captas lo inútil del pasado en esta hora eterna. Estiras ahora la impotencia hasta encontrarte en ti. Dejas de ser y eres a la vez tu propia esencia. Tuya es la hora y poseído estás. El delirio del pensar no te da tregua. Vuela, sueña, vuela. Homenaje que le rendimos al poeta, y además él nos hizo la deferencia en el año 2004 en un recital poético que ya es tradicional en otra escuela de la industria petrolera. Me refiero al Liceo Andrés Eloy Blanco, de aquí de la ciudad de Cabimas, de entregarnos 2 poemas, de los cuales voy a leerles uno que me llamó mucho la atención, que tiene por título El ojo de la bala, y dice así: y uno ahí, desnudo, doblado, encogido, agachado, cínico, único, seriote y desgarbado, débil y fuerte a la vez, creyéndose tal vez una obra de Rodin. Uno la ve, la siente, sabe que está, que es, la puede sentir, palpar, patear, si lo desea. Entonces enfilas tu barba de ayer, la de hoy, la de siempre, metes el ojo en el círculo revés y disparas a la cruz. Pero no respirar, ni un brazo a la derecha ni a la izquierda,
arriba ni abajo, y cuidado con tu propio ombligo. Tiene que ser en el punto medio del último cero. Así, por favor, por no haber estudiado balística o geometría, que para el caso es lo mismo, si cuando llegues todavía puedes hablar, le dices al cirujano que vas de parte libre. Yo escribí un texto llamado Homenaje al poeta Machado. Yo encontré al poeta Machado y me mandó a parar el extravío. Llegó con una luna colgada por las trenzas amarillas. Llegó con su ancla de única palabra. Llegó con los berracos surrealistas del Tito y del Nilsson y las montañas veloces del poeta Trujillo. Entonces yo me dije, carajo, con este hombre se puede hasta tumbar el gobierno, o por lo menos me animo a confesarle a esa muchacha tímida que aún muero por ella. Este breve texto de verdad fue inspirado por la lectura de varios de sus poemas que me hizo llegar amablemente el poeta Luis Medina en aquella oportunidad, y de verdad ha sido una importante experiencia vital y poética conocer su trabajo y tener la oportunidad de acercarme a su poder creativo. Tuve la oportunidad de conocer al poeta Machado, todo un caballero de la poesía y un referente histórico en la poesía de Cabimas por el año 2008-2009. Recuerdo que hicimos un homenaje a su labor, a su escrito, a su Tango de las Olas, a su Cabimas Invirgen. Y el contacto fue interesante porque la oportunidad que tuve de conversar con él en la gestión cultural, la Casa de la Cultura del municipio de Cabimas, de ese conversatorio surgieron algunas herramientas de trabajo para el momento, en mi inquietud también como escritor y poeta, y nos alimentamos. Creo que esa última etapa de su vida fue interesante para mí en lo particular porque pude extraer algunos elementos, algunas materias para el trabajo poético. Siempre lo recordaremos como un caballero de la poesía, podría repetir. Y su labor, entiendo que se va a reeditar algún trabajo de él, importantísimo para las nuevas generaciones que hemos entrado a la poesía y las que vienen más adelante. Un niño lanza su primera protesta al empezar el viaje. Una enfermera cierra unos ojos borrando una esperanza. Una muchacha cansada de bailar se baja en una esquina. Trae unos glóbulos menos y una preocupación más. A esta hora es la muchacha más solitaria de la ciudad. Una voz en silencio se anuda la garganta. Una voz en silencio me anuda la garganta. Mi nombre es Araceli Bracho, soy licenciada en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. En la actualidad formo parte de la tertulia Rafael Machado. ¿Cómo conocí al poeta? Tuve la suerte de conocerlo el día en que bautizó el Tango de las Olas. Me estaban mostrando, vivimos algunos años en Maracaibo, y cuando regresé me estaban mostrando el Museo Vargas. Me dijeron, vas a tener la oportunidad de conocer al poeta Machado. Cuando llegué me llamó la atención, lo asocié con Don Quijote. Y cuando tuve la oportunidad de conversar con él, esa idea se fijó más en mí porque era un Quijote en la poesía. El poeta Machado, le decimos así, no estoy redundando, era que nosotros le decíamos poeta. En Cabimas, al igual que los artistas plásticos, florece mucho la poesía y la narrativa. Y a pesar de que hay muchos poetas, al que le dábamos
la categoría de poeta Machado era él. A él no nos dirigíamos como maestro, Rafael, le decíamos poeta. En esta oportunidad de verdad me siento muy complacida de hablar de una de las personas más tiernas y más respetuosas que hubo aquí en la Dirección Municipal de Cultura, en el antiguo Instituto Municipal de Cultura y Bellas Artes, como lo fue el poeta Machado. De verdad que él se llamaba Rafael Machado, sin embargo, nosotros después tomamos la iniciativa de llamarlo poeta y crecí escuchando poeta. Y bueno, de verdad que para mí fue un honor. A estas alturas de mi vida, considero que fue un honor haber conocido a ese señor, ese abuelito, esa persona que fue un maestro para todos nosotros, porque de verdad que para mí, propiamente, fue un maestro. Yo comencé aquí cuando tenía 8 años de edad, en el Instituto Municipal de Cultura y Bellas Artes, y ya él estaba por allí, haciendo sus poemas. Luego fundó el Centro Literario, que de verdad albergó muchísimos poetas, donde yo tuve la oportunidad de en mi adolescencia presenciar muchos encuentros de poetas acá en la Dirección Municipal de Cultura. Y todo eso me fue ayudando y creciendo, porque cuando él tenía sus momentos de tranquilidad acá en la Dirección de Cultura, en los pasillos, en estos ilustres pasillos, porque son 41 años de estos pasillos, y ahí nos conseguíamos. Yo iba para la Escuela de Danza, para Danzas Lago, y él en su quehacer de poesía. Y entonces me decía, mira muchacha, ¿cuándo vas a hacer tú una poesía? Le digo yo, no maestro, yo todavía no estoy estudiando teatro. Bueno, yo no conocí personalmente al poeta Rafael Machado, aunque lo vi muchísimas veces caminar por la Dirección Municipal de Cultura, visitar a Dionisio Brito en el despacho rectoral de la UNER. Y siempre, de verdad que incluso antes de definir lo que era el poeta Machado, lo veía como una persona, yo le decía, ese señor tan alto, vestido a veces con colores tan formales. Yo decía, ¿qué será ese señor? Hasta que alguien me comentaba, el poeta Machado. Y aprendí a apreciar, a admirar al poeta Machado a través de los ojos de Edgar Méndez. Edgar Méndez, mi maestro Jedi, como lo llamo yo, me enseñó una faceta del poeta Machado que no conocía. Pese que no puedo negar que el poeta Machado es ampliamente reconocido en el municipio con eso, el poeta Machado. Yo pienso que es un poeta que recibió el título de poeta por todo lo que ha dado a la poesía. Yo puedo decir que es el vanguardista de Cabima de la poesía. Y es mucho decir, en un municipio que a pesar de que hay un semillero de la literatura, a pesar de que hay mucha gente que escribe, que hace poesía, no estaba como actualizado. Llegaron aquellos talleres, aquella gente que revolucionó la poesía. Pero el poeta Machado, se puede decir, cuando uno lee su obra, cuando uno lee El Tango de las Horas, cuando lee las últimas poesías inéditas, que tengo el gusto de que Luis Medina, compañero de la tertulia literaria Rafael Machado Millán, que lleva su nombre, me los prestara para leerlo, puedo decir que realmente me enorgullece que este colectivo, Rafael Machado Millán, tenga ese nombre. La ciudad y yo en cada despertar nos identificamos. Es como si solo una cama. Hace más de 30 abriles que suscribimos un pacto. Yo contamino su ambiente y ella gasta mis zapatos. Su dolor, su alegría y ese complejo solar de mediodía para mí no son extraños. Puedo conocer a leguas el olor de cada abrazo, o saber cuándo me quiere y ella cuándo la rechazo. Ella regala mi vista con las flores de sus partes, mientras yo la voy leyendo, hoja a hoja, paso a paso. A esta hora, la ciudad y yo, tal vez una cartera camino del gimnasio, hay una luna de miel que está alumbrando mi cuarto. Blas en sus charlas orienta a los estudiantes. Entre esos estudiantes está este señor ya adulto mayor, que es Rafael Machado. Y entre una de las cosas que
que le dice Blas a Rafael es que elabore su tango, porque la poesía es como un tango, que escuche tangos, que la poesía y la vida son un tango, por eso es que luego escribe Tango de las Horas. Así que esta deuda se conjugó en una puesta en escena que se llamó Tango de las Horas, un reconocimiento al poeta Machado acá en el Teatrino de la Casa de la Cultura, y arrastré a unos artistas que también sentían que debían reconocer en vida los logros del poeta y esa forma de influenciarnos. Y ahí me encontré con Alexis Ochoa, quien compuso un tema sobre el alargamiento de la poesía en esas horas nocturnas en Cabimas buscando el amor. El poeta, siempre recuerdo una frase de él que decía: ¿qué tal, poeta? Y él decía: divinamente. Bien, porque nosotros le preguntamos: poeta, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Divinamente bien. Y entonces una vez le dije: ¿pero por qué usted dice divinamente bien? Y me dijo: porque tú tienes que sentirte siempre divinamente bien, porque para empezar estás viva y estás haciendo cosas y siempre tienes que estar divinamente bien. Entonces él en la poesía del Tango de las Horas, de todas las horas que se decían allí, el personaje decía, el actor decía divinamente bien como lo hablaba él. Con unos papelitos, con poemas amorosos, escritos en un cuadernito, eso de taquigrafía. Me acuerdo que era un cuadernito de taquigrafía, pues ya era un escritor que se había publicado su obra, había representado al Zulia en el encuentro de literatura, había ido al encuentro Aquiles Nazo en Barquisimeto, leyó su poemario, dio una conferencia sobre su poemario, sobre Cabima, el Tango de las Horas, en la casa del profesor de Lara, de Barquisimeto, y conoció a Aníbal Nazoa, a todos esos escritores que habían convocado el encuentro Aquiles Nazoa. Y en términos poéticos, por supuesto, Rafael, nuevamente estoy muy contento de que se te esté recordando, que se te esté haciendo este reconocimiento, que sé que es un orgullo para nosotros los cabimeros y es un recordatorio de que las lumbreras, las luces, los faros, que son hombres como tú, están aquí todavía sonando, están aquí con su pluma, con sus poemas y están con su vida llenándonos como lo que somos nosotros, gente y gente. Y la última referencia que tengo del poeta fue aproximadamente hace un mes antes de su partida. Lo encontré caminando por allí, por las calles de nuestra ciudad, cerca de su casa en la urbanización Las 40. Y me le acerqué y le pregunté hacia dónde se dirigía. Me dijo: voy a mi oficina como todos los días. Y tuve la oportunidad de llevarlo hasta allá, con la idea de conquistarlo para una entrevista radiofónica que no se dio porque me dijo que en otra oportunidad, y nunca la pudimos concretar porque partió. Ese es el testimonio de Luis Medina, de los encuentros y del acercamiento con este gran poeta Rafael Machado. Uno de nuestros artistas plásticos más destacados, de tantos que tiene Cabimas, Alexis Ochoa, plasmó en un boceto, en una obra artística, la figura del poeta Rafael Machado. Una de las fortalezas que tiene Cabimas es la cantidad significativa de escritores, intelectuales, artistas plásticos, y uno de ellos, sin duda, por su labor y por su escritura y la calidad de su obra, estará entre nosotros por siempre. Este reconocimiento al poeta Machado sin duda servirá para poder afirmar que entre nosotros será para siempre un señor de la palabra. Entro a ti, poeta taciturno, dormida gala en la palabra limpia. Cuánto paso irrenunciable, la caja irresonante tañendo las palabras. Se cuela el eco de la hora última, traspasa sin quererlo al silencio un grito, eco de poeta taciturno. Digo palabras en que has querido verme y a la hora suena al lado de esta risa. No comulgo jamás, no voy a misa, ni oro a musa que cierra la palabra para escucharme el grito que me llena, y el grito en el silencio me repite.
Guacamaya TV.